vaya todo ok. Cualquier problema que tengáis a través del chat nos lo comunicáis, ¿vale? Estamos conectados a la red y espero que no haya mayor problema. Bueno, comentaros, empezamos con el tercer seminario de webinar de Better Salud Formación correspondiente a ecografía del digestivo. Comentaros que la ecografía del digestivo es una de las técnicas de diagnóstico por imágenes más dificultosas. Se necesita una cierta experiencia para conseguir un buen diagnóstico ecográfico. Pero a base de hacer ecografías, pues se va cogiendo esa práctica. Esta primera parte de la charla son las bases para el conocimiento de lo que es normal, de lo que es fisiológico, para poder después hacer un buen diagnóstico patológico de patologías digestivas, ¿vale? La ecografía tiene mucha importancia desde el punto de vista diagnóstico, es una prueba de diagnóstico complementaria. Nos vamos a apoyar en muchas ocasiones de la radiología y en otras ocasiones va a ser la ecografía la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Recordar siempre que la ecografía es una de las pruebas imprescindibles en la realización de un protocolo de patología digestiva. Sabemos que cuando tenemos un paciente con vómito o con diarrea crónica, es importante realizar un seguimiento y una serie de pruebas. La primera prueba normalmente va a ser un análisis coprológico seriado, una analítica general, una radiografía y una ecografía. Y la ecografía es imprescindible siempre previo a la realización de una endoscopia, porque vamos a ver dónde está el problema. Vamos a poder orientar al endoscopista qué zona nosotros vemos alterada, qué zona vemos con pérdida de arquitectura de capas, qué zona vemos con alteraciones. Por lo tanto, es imprescindible siempre, previa a la realización de una endoscopia, realizar una eco para poder orientar al endoscopista. Y el gran inconveniente que tenemos en el caso de la ecografía digestiva es la presencia de gas. El gas es un artefacto que nos va a impedir visualizar lo que tenemos debajo, pero el gas lo podemos desplazar. Tenemos una serie de herramientas para posicionar al paciente en una postura o en otra para poderlo desplazar. Y aún así, si tenemos dudas, podemos realizar una radiografía. No os recomiendo nunca realizar una ecografía a un paciente con una dilatación, torsión de estómago. No vamos a ver nada. La única información que nos va a poder dar la ecografía es el grado de torsión y el grado de desplazamiento que tiene el bazo, ¿vale? Si tenéis dudas. Pero realmente con la cantidad de gas que tenemos en el estómago no vamos a poder ver absolutamente nada. Nuestro paciente, para una buena exploración ecográfica, va a ser colocado en decúbito dorsal, pero podemos también realizar proyecciones en decúbito lateral derecho y en decúbito lateral izquierdo. Por ejemplo, para la visualización del píloro, vamos a desplazar al paciente, lo vamos a colocar en decúbito lateral izquierdo para poder ver bien la salida. Podemos también acceder a través de los espacios intercostales derechos, ¿vale? En todo el tracto digestivo tenemos que tener en cuenta estos 4 parámetros. Cuando vamos a hacer una ecografía de digestivo, esos 4 parámetros tienen que estar muy presentes en nuestra cabeza para saber lo que tenemos que buscar. Vamos a estudiar siempre la arquitectura de capas. Cada tramo de intestino va a tener una arquitectura de capas muy característica. Tenemos que conocer el espesor de esas capas, qué espesor es normal y qué espesor se considera patológico, el tipo de contenido que tenemos en cada uno de los tramos y el número de movimientos peristálticos, la motilidad. En cuanto a la arquitectura de capas, todo el digestivo va a tener una arquitectura de 4 capas que va a ser más o menos evidente según el tramo en el que nos encontremos, ¿vale? Hay una zona que se denomina interfase lumen-mucosa, que es una banda hiperecogénica que corresponde básicamente a la luz del intestino. A continuación de esa banda hiperecogénica tenemos lo que denominamos la capa mucosa. La capa mucosa va a ser hipoecogénica o anecogénica. A continuación de la mucosa tendríamos la submucosa, que va a ser hiperecogénica, la muscular, que va a ser hipoecogénica y que va a tener la misma ecogenicidad que la mucosa, y la última banda es la capa serosa, que es una banda hiperecogénica. Aquí tenemos el estómago con contenido alimenticio y podemos ver la estructura de las 4 capas. Hemos dicho que la interfase lumen-mucosa corresponde a esta banda hiperecogénica. A continuación tenemos la mucosa es hipoecogénica. A continuación tendríamos la submucosa, que es hiperecogénica, es esta banda blanca. La muscular es la banda hipoecogénica y la última es la serosa. Acordaos que siempre muscular
y mucosa van a tener la misma ecogenicidad. Y en el caso del estómago, prácticamente el mismo espesor. Vemos que el espesor de la mucosa es prácticamente semejante al espesor de la muscular. Aquí tenemos el duodeno. En el caso del duodeno, la mucosa siempre va a ser mucho más prominente que la muscular y esto es normal, ¿eh? La banda central correspondería a la luz o lumen, la mucosa, que hemos dicho que es hipoecogénica, la submucosa, que corresponde a esta banda, a esta línea blanca, la muscular y la serosa. Y recordar, duodeno siempre va a ser mucho más prominente, la mucosa predomina sobre el resto de las capas. Hay tramos de intestino, como puede ser el ileón en el caso del gato, que puede ser un poquito más prominente la submucosa. Eso lo vamos a ver luego. En el caso del colon, la pared del colon es muchísimo más estrechita, mucho más, el espesor es más pequeño y la presencia de heces en muchas ocasiones nos dificulta ver bien la arquitectura de capas. Pero en algunas imágenes o con transductores de alta frecuencia podemos visualizar igualmente la luz o lumen. Luego tendríamos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Eso en cuanto a la arquitectura. Esa arquitectura tiene que estar permanente en todos los tramos del intestino. Y ya cuando vamos a ir buscando cada uno de los tramos, vamos a buscar esa arquitectura de capas. También es importante conocer el grosor de la pared de cada uno de los tramos. Según el tramo del intestino, el grosor es diferente, ¿vale? O en el estómago nos pasa lo mismo. En el caso del perro, el espesor normal del grosor de la pared oscila entre 2 y 5 milímetros. En el caso del gato, el espesor de pared de estómago oscila entre 1,5 y 1,7, os ponen los apuntes, y 3,6 milímetros. Por encima de 3,5, 3,6 consideraríamos que hay un engrosamiento de la pared. Y lo mismo en el caso del perro. Espesores de pared de estómago superiores a 5 milímetros consideraríamos que se trata de un aumento del espesor. El duodeno es la parte más prominente o la parte del digestivo que tiene mayor espesor en el caso del perro, ¿vale? El espesor del duodeno oscila siempre entre 5 y 6 milímetros. En el caso del gato, el espesor oscila entre 2 y 2,5. Yeyuno, que es otro tramo de intestino, el espesor oscila entre 4 y 4,5 milímetros y en los gatos oscila entre 2 y 2,5 milímetros. El ilion, en el caso del perro, el espesor normal estaría entre 2 y 4 milímetros y en el gato estaría entre 2 y 3 milímetros. Es este tramo en el gato el que tiene mayor espesor junto con el espesor del estómago. Y el colon, sin embargo, va a tener un espesor muy pequeñito. Espesores por encima de 3 milímetros se considerarían procesos inflamatorios, engrosamientos de pared, y en el caso del gato, espesores por encima de 2,5 milímetros se considerarían aumentos de tamaño de la pared del espesor, ¿vale? Ahí tenemos, para medir el espesor de la pared, vamos a ir siempre desde la luz hasta la serosa. Ese sería el espesor, en este caso del estómago, estaría en 0,2 centímetros, 2 milímetros, se consideraría normal. En el caso del duodeno, haríamos lo mismo, es decir, vamos desde la luz, desde el centro, hacia la periferia, hacia la parte de la serosa, y este sería el espesor máximo del duodeno. Y en el colon haríamos lo mismo, desde la luz hacia la pared. En este caso nos dirigiríamos hacia esta zona. Podéis hacer un corte mucho más longitudinal del colon, este sería un corte transversal y ahí lo podemos ver un poquito mejor. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es el contenido digestivo. Hay 4 patrones: patrón líquido, patrón mucoso, patrón gas, patrón heces y patrón alimento ingerido. Entonces, dependiendo del tramo del intestino, del estómago en el que estemos, del tramo del digestivo, consideraríamos fisiológico un patrón u otro. En el caso del estómago, se considera normal o consideraríamos fisiológico el patrón contenido alimenticio, ¿vale? Una cosa importante es que cuando vayáis a programar una ecografía de digestivo, es importante que el paciente esté en ayunas. Salvo que sean ecografías de urgencia, se recomienda siempre un ayuno de unas 12 horas de alimento sólido. Líquido sí podría tomar porque el líquido nos va a contrastar, pero el sólido en muchas ocasiones nos puede enmascarar algunas estructuras o algunas zonas que no nos va a permitir verlas bien. Por lo tanto, se considera o se recomendaría siempre que el estómago estuviera vacío. Contenido alimenticio sería normal encontrarlo en el estómago. Contenido gas sería también normal encontrarlo en el estómago, ¿vale? No sería normal encontrar contenido patroneces, ¿vale? O un contenido líquido en exceso. En el caso del duodeno,
el patrón que va a predominar siempre va a ser el patrón mucoso, ¿vale? Prácticamente es un poco de mucosidad que la que nos va a contrastar en la zona de la luz. Y en el caso del colon, el contenido normal sería patrón o contenido heces. Por lo tanto, la presencia de líquido en el colon nos indicaría que se trata de una colitis y la presencia de líquido abundante en el duodeno nos indicaría que tenemos una duodenitis. Aquí tenemos patrón líquido en asas intestinales de intestino delgado, vemos asas dilatadas. En este caso sería prácticamente imposible medir el espesor total porque la luz está totalmente abierta como consecuencia de la presencia de líquido, pero nos llama la atención asas dilatadas con contenido líquido. Esto en intestino delgado sería equivalente a un intestino con líquido, sería el equivalente a una enteritis o en algunos casos cuando tenemos solamente un tramo de intestino dilatado, sería tendríamos que buscar un cuerpo extraño, un tramo de intestino en el que haya un cuadro obstructivo. Cuando tenemos líquido en el colon se va a dilatar y nos pasa lo mismo. Tenemos un patrón de heces con líquido y un proceso inflamatorio. Patrón gas, este es el patrón, la reverberación que denominamos de burbujas de gas o reverberación en cola de cometa, que en algunos tramos de intestino podemos encontrar. Este punto sería normal en estos tramos de intestino, son burbujas de gas que pasan. Os lo he puesto sobre todo porque me interesa que se os quede la imagen del patrón reverberación en cola de cometa, porque cuando tenemos cuadros de perforación digestiva vamos a encontrar gas libre en el abdomen. Por lo tanto, vamos a encontrar este mismo artefacto entre las asas intestinales. Por ello es importante conocer este tipo de artefacto. Y otro parámetro importante a tener en cuenta cuando realizamos la exploración ecográfica del digestivo es el número de movimientos peristálticos, la motilidad. Normalmente se dice que tanto estómago como duodeno van a tener un movimiento peristáltico cada 10-12 segundos. Por lo tanto, si nos detenemos en un minuto, contamos el número de movimientos peristálticos, estos oscilan entre 4 y 5 movimientos, tanto en estómago como en duodeno. En el caso del ilion, el número de movimientos oscila entre 2 y 4 por minuto y el colon prácticamente no hay movimientos peristálticos, o sea, el colon prácticamente no se puede o no se evidencian estos movimientos, por lo tanto, un aumento de la motilidad o de los movimientos peristálticos en la zona del colon nos indicaría que hay una colitis. Aquí tenemos un cuadro de atonía gástrica, un estómago totalmente distendido, con contenido líquido abundante en su interior. Ya veremos las causas que lo pueden estar generando, pero me interesa mucho esta imagen. Cuando veáis un estómago muy distendido, con contenido líquido, esto nos hace pensar que trata de un cuadro de atona. Luego tenemos otros casos en los que, si nos detenemos sobre asas intestinales, vemos que hay un aumento del peristaltismo, es decir, esas asas se están moviendo a una mayor velocidad de lo que deberían. Tenemos más de 4 o 5 movimientos peristálticos en los poquitos segundos que estamos, ¿vale? En este caso teníamos además también la presencia de gas, por lo tanto, este animal tenía un aumento del peristaltismo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Todos esos hallazgos, junto con la historia clínica, son las que nos van a permitir en muchas ocasiones llegar al diagnóstico o por lo menos orientar ese diagnóstico. Bueno, pues empezamos con la ecografía de estómago. En cuanto al estómago, recordar siempre, fundamental, si vais a citar la ecografía, que el estómago esté vacío. Si es una ecografía de urgencia, en muchas ocasiones no podemos realizar esto, ¿vale? Pero si el estómago está vacío, vamos a poderlo visualizar mucho mejor. Existen diferencias en cuanto a la ecografía o la localización del estómago, tanto en el perro junto con el gato, ¿vale? Con respecto al gato. En el caso del perro, tenemos que saber que el estómago ocupa la totalidad del abdomen craneal, ¿vale? Se encuentra como referencia anatómica, si os cuesta localizarlo, nos vamos a ir al hígado, caudal al hígado vamos a encontrar el estómago, y el estómago, en el caso del perro, tenemos 3 partes claramente diferenciadas. Tenemos una parte que es el cardias, que es un poquito más difícil de visualizar. Luego tenemos la parte del fundus gástrico. El fundus gástrico se localiza en abdomen craneal izquierdo, corresponde a toda esta zona. En el fundus gástrico, los pliegues gástricos, si el estómago está vacío, se van a ver mucho más marcados. Luego tenemos la parte que corresponde al cuerpo del estómago. El cuerpo del estómago se encuentra en abdomen craneal, pero en la parte media, sobre o por debajo de las vértebras de la columna. La zona de fundus, hemos dicho que está en abdomen craneal, cuerpo, y a continuación tenemos la zona de antropilórico. El antropilórico se nos desplaza o se localiza en la zona de abdomen craneal,
derecho, antropilórico y píloro, correspondería a esta zona. Por lo tanto, en un solo corte longitudinal no podríamos ver todo el estómago, tendríamos que hacer cortes transversales de cada uno de los tramos. En el caso del gato, el estómago se localiza más en abdomen craneal, pero en la zona del lado izquierdo. La parte del lado derecho prácticamente no ocupa nada del estómago. Por lo tanto, hablaríamos del fundus gástrico en la zona de abdomen craneal izquierdo, ¿vale? La parte más izquierda. Nuestra referencia anatómica puede ser el bazo. Luego tenemos la parte del cuerpo que se localiza también en abdomen craneal izquierdo a la izquierda de la columna vertebral y la zona de antropilórico y píloro, que se localiza en mitad del abdomen, en la zona craneal media del abdomen. Esto es importante a la hora de buscarlo, de visualizarlo. Esta es la razón por la que en muchas ocasiones lo que es la parte izquierda o el lóbulo izquierdo del páncreas en el gato lo vemos muy mal, pero sí veríamos la parte del cuerpo y el lóbulo derecho. Y en el caso del perro nos pasa un poquito lo mismo. Lo vemos muchísimo peor todo lo que sería la zona pancreática, el lóbulo izquierdo y el cuerpo, y sí que vamos a ver muy bien siempre el lóbulo derecho. Haríamos, en el caso del gato, sí que podemos hacer cortes transversales y cortes longitudinales. El estómago, hemos dicho que en condiciones normales el espesor normal en un perro tiene que estar entre 2 y 5 milímetros y en el gato entre 1,7 y 3,6. La arquitectura de capas ya la conocemos, sabemos que muscular y mucosa van a tener prácticamente el mismo espesor y tenemos que ver la arquitectura de 4 capas. En cuanto al contenido, hemos dicho que sería normal y fisiológico contenido alimenticio, presencia de contenido alimenticio, presencia de gas, y contenido líquido, en mayor o menor medida. Un contenido líquido muy abundante ya nos haría pensar en un cuadro de atonía gástrica. Y luego hablaríamos del número de movimientos peristálticos, que hemos dicho que en condiciones normales oscilan entre 4 o 5 movimientos por minuto o un movimiento cada 10-12 segundos. Ahí tenemos la misma imagen de antes, vemos un estómago bastante distendido. Cuando el estómago está muy distendido vemos muy bien el espesor de las paredes, vemos el contenido, vemos la arquitectura de las 4 capas. En el caso del gato, en muchas ocasiones, si el estómago está poco distendido, podemos ver la imagen típica que decimos de rueda de carro, ¿vale? Los pliegues se introducen hacia el interior y aquí es un poquito más complicado poder realizar la medición. Normalmente recomendamos siempre realizar un corte transversal para poder ver bien el espesor de la pared. Pero esta imagen es fisiológica. Estos pliegues tan marcados son muy característicos en los gatos por la presencia de un poquito de grasa en la zona de la mucosa. ¿Qué patologías digestivas podemos diagnosticar desde el punto de vista de la ecografía? Bueno, pues procesos inflamatorios crónicos y agudos, es decir, procesos que van a afectar y que nos van a producir un engrosamiento de la pared. Procesos de engrosamiento también de la zona del píloro. La presencia de úlceras, que vamos a ver cómo se ven ecográficamente esas úlceras, cuerpos extraños, hay muchos cuerpos extraños que radiológicamente no los podemos visualizar bien y ecográficamente sí nos van a dar una imagen muy típica que nos va a permitir confirmar la presencia de los mismos. Y luego los procesos neoplásicos, procesos de pérdida de arquitectura de capas o descensos en la motilidad. Vale, ahí tenemos un cuadro de una gastritis, un paciente con un vómito crónico, realizamos la ecografía, este estómago está vacío, tenemos un poquito de gas porque tenemos artefactos de reverberación y vamos a ver un engrosamiento de la pared. Ahí vemos un engrosamiento marcado. ¿Vale? Cuando vayáis a hacer mediciones, estos pliegues muchas veces os pueden confundir. Cuando hagáis mediciones, recomendamos siempre la medición hacerla en la meseta del pliegue. No tomar esta medida, sino tomar siempre la medida de la meseta de la luz, o sea, esta sería, tendríamos una protuberancia, meseta, protuberancia. Siempre la medición recomendamos hacerla desde esta zona de la luz hacia la serosa. Ese sería el espesor de la pared. Podéis tomar en diferentes zonas y vemos que engrosamientos por encima de 5 milímetros se considerarían un engrosamiento de pared, ¿vale? Fijaros en este caso. Normalmente todos los cuadros de neoplasia, los libros o la bibliografía nos dice que producen una pérdida de arquitectura de capas. Si nos fijamos en este estómago, esta parte
vemos bastante bien las capas, pero en esta zona vemos una pérdida de arquitectura, ¿vale? En procesos inflamatorios muy crónicos, en procesos donde hay un engrosamiento o ha habido animales, por ejemplo, pacientes que toman productos muy cáusticos, que producen úlceras y producen alteraciones en la pared, podemos ver procesos inflamatorios que nos van a producir una pérdida de la arquitectura de capas. Y eso no es indicativo de que se trate de una neoplasia. Yo en estos casos lo que os recomiendo es poner tratamiento para gastritis. Toda nuestra interpretación ecográfica siempre va a ir orientada a los signos clínicos del paciente, a su evolución, al tipo de sintomatología que presente y a las pruebas complementarias. Entonces, en estos pacientes en los que sospechamos de la ingesta de algún producto cáustico y vemos una inflamación bastante marcada de la pared del estómago, recomendamos repetir la ecografía a los 15 días para ver evolución. Normalmente, si son gastritis agudas, la arquitectura de capa se vuelve a recuperar, con lo cual vamos a ver un estómago bastante más homogéneo. Esto pasa lo mismo. Es otro paciente que veíamos un engrosamiento marcado de la pared. Parece que perdemos parte de la arquitectura. Vais a ver luego cómo se ven los tumores. La imagen es totalmente diferente. No hay ulceración porque hay una continuación de la luz, ¿vale? Y lo que sí que vemos es un marcado engrosamiento de la pared del estómago. Ahí tenemos otro cuadro de gastritis, otro paciente con un engrosamiento de la pared con 6,7 milímetros, ¿vale? Y eso es básicamente un poco las gastritis. Las gastritis no vamos a ver más que normalmente un aumento de espesor de la pared y en determinadas zonas una ligera pérdida de la arquitectura de capas, ¿vale? Luego os hablaré de las úlceras cuando veamos los tumores, porque ahí vamos a ver imágenes de cómo se ve una úlcera. Otra de las patologías que vamos a diagnosticar en el caso de procesos digestivos, hemos dicho que en el estómago era la presencia de cuerpos extraños, ¿vale? Los cuerpos extraños nos van a dar siempre una sombra acústica marcada dependiendo de la densidad que tenga ese cuerpo extraño. Normalmente las telas, las maderas nos van a dar este tipo de sombra acústica, nos van a dar una banda hiperecogénica con una sombra acústica muy limpia, ¿vale? Las pelotas de caucho también nos van a dar ese tipo de imagen. Esto es un calcetín que está dentro del estómago, parcialmente plegado y nos produce ese tipo de imagen. Es la misma imagen, pero con un vídeo. Seguimos, vemos una banda. Cuando veáis una banda hiperecogénica en toda la pared del estómago, que la podéis continuar, esa imagen es compatible con un cuerpo extraño. Porque las bolas de pienso hay veces que nos pueden dar sombra acústica si el paciente ha tragado bolitas de pienso, pero vais a ver bolas de pienso aisladas y además las podemos medir. Sería la imagen típica de una tela. Los huesos de melocotón nos van a dar una imagen muy parecida. Normalmente tenemos un contorno irregular y una sombra acústica limpia. Siempre que veáis esta imagen, esa imagen es compatible con un cuerpo extraño. Una cosa importante, si no tenéis o tenéis dudas de si se trata de un cuerpo extraño o la sombra acústica no es muy marcada, podéis realizar una radiografía de contraste. La radiografía de contraste siempre ha de realizarse después de la realización de la ecografía, porque una vez que el contraste está en el digestivo, la ecografía no nos da una buena imagen, el contraste nos va a producir sombra, con lo cual nos pueden enmascarar los cuerpos extraños. Entonces, si tenéis pensado, porque muchas veces hay dudas, hacer la eco, confirmar la presencia de la sombra acústica y si no os veis seguros y queréis confirmarlo con una radiografía de contraste, podéis hacerlo, pero acordaros siempre, hay que hacer previamente la ecografía. Ahí tenemos otras dos imágenes de cuerpo extraño. Esto era una aceituna, no era un hueso aceituna, era una aceituna. Era una aceituna en un paciente de 800 gramos, con lo cual la aceituna era un cuerpo extraño. La imagen es muy característica, esto correspondería a la carne de la aceituna y el hueso de aceituna, todos los huesos de madera, acordaros, nos van a dar una sombra acústica bastante marcada, una sombra acústica limpia. Ahí lo tenemos. En cuanto a las neoplasias gástricas, comentaros que en el gato la más frecuente normalmente va a ser el linfoma y en el perro el adenocarcinoma. También tenemos neoplasias que surgen a partir de la muscular, como pueden ser los leiomiomas, los leiomiosarcomas y los mastocitomas. Generalmente, el punto de localización más característico de las neoplasias gástricas suele ser, por estadística, la zona de antropilórico y la zona de la curvatura menor del estómago. Las características ecográficas es que vamos a ver un engrosamiento marcado de la pared. Puede predominar más el engrosamiento de la mucosa o de la muscular, ¿vale? Hay tumores que van a crecer de manera intraluminal hacia la pared
del estómago y otros van a tener un crecimiento excéntrico, van a tener un crecimiento extraluminal. Esto es importante, sobre todo a la hora de plantear la endoscopia, porque cuando el crecimiento es extraluminal, muchas veces con las pinzas de endoscopia no vamos a llegar bien a la zona afectada, con lo cual podemos tener falsos diagnósticos. Aparte del engrosamiento marcado de la pared, un hallazgo muy característico en el caso de las neoplasias gástricas es la pérdida de arquitectura de capas. Lo vamos a ver muy bien definido, esa pérdida de arquitecturas. Hay que buscar linfadenopatías regionales, hay que ver si los linfonódulos gástricos están alterados, si están infiltrados, si tienen un aspecto redondeado y normalmente suele, sobre todo cuando el crecimiento de la pared es intraluminal, vamos a observar la presencia de úlceras. Cuando el crecimiento es extraluminal, es decir, crece a partir de la pared, podemos ver reacción peritoneal asociada. Fijaros en este caso, tenemos una neoplasia gástrica, esto era un carcinoma gástrico, ¿cómo vemos las úlceras? Si os fijáis, el lumen o la luz, normalmente lo vamos a ver siempre como una banda hiperecogénica. Cuando hay zonas de ulceración, esta banda hiperecogénica desaparece. Aquí hemos perdido la continuidad de esa luz. Se produce una pérdida de continuidad de la pared. Vemos además la presencia, lo que os he comentado, del artefacto de reverberación. Esas son pequeñas burbujitas que se meten hacia la zona de la mucosa y esto nos indica que hay, en este caso sería gas, ¿vale? En este caso estos pequeños artefactos de reverberación con pérdida de continuidad de la luz se corresponderían con zonas de ulceración. En este caso tenemos un crecimiento intraluminal, por lo tanto describiríamos nuestra imagen, en tal zona del estómago vemos un engrosamiento de tal amplitud, de 17 milímetros, que crece hacia la luz. Con lo cual, en este caso sí que estaría indicada la realización de una endoscopia, porque en estos casos la endoscopia sí que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Este era el caso de un Sharpei con un mastocitoma indigestivo en estómago, ¿vale? Los mastocitomas se suelen ver como nódulos en la zona de la mucosa, que además normalmente vemos asociado además una pérdida de arquitectura de capas. Vemos que no se ven bien las capas, vemos un crecimiento marcado de la pared, de aspecto redondito, de aspecto nodular, con pérdida de arquitectura de la misma. En algunas ocasiones se puede realizar también, si queréis, el diagnóstico con una aspiración con aguja fina. En este caso se puede acceder al estómago con una aspiración. Las aspiraciones de aguja fina, lo único que tenemos que tener cuidado es de no atravesar la luz, ¿vale? La luz del digestivo no se debe atravesar porque podemos producir una peritonitis focal, pero sí podríamos tomar una muestra de esta zona. Este es un paciente con un carcinoma gástrico. La pared del estómago, en este caso vemos un engrosamiento bastante marcado de la pared, hay zonas con pérdida de continuidad de la pared. Y fijaros, en este caso se mandó a endoscopia porque nos parecía que la endoscopia sí que nos puede confirmar el diagnóstico y, sin embargo, la endoscopia nos dio que se trataba de un proceso inflamatorio. Entonces, lo que hicimos fue una aspiración con aguja fina y vimos células neoplásicas compatibles con carcinoma. Ese es otro caso. En este caso, si os fijáis, el crecimiento o el engrosamiento más marcado se produce en la zona de la muscular. Hemos dicho, vemos una pérdida total de la arquitectura de capas, pero nos llama la atención la muscular, que está muy, muy anecoica, ¿vale? Y además, si os fijáis, ahora os voy a poner el vídeo de nuevo, vemos reacción peritoneal focal. Todo esto, el peritoneo que rodea a ese estómago está hiperecogénico. Fijaros, toda esta zona. En este caso nos pasó lo mismo. La endoscopia nos daba que se trataba de una gastritis linfoplasmocitaria, pero no nos cuadraba nuestro diagnóstico con el diagnóstico que había dado la endoscopia, porque la imagen ecográfica era una imagen muy clara de neoplasia. Con lo cual, hicimos una laparotomía exploratoria. En este caso se planteó directamente la laparotomía y se tomó una muestra de esta zona y se trataba también de un carcinoma de estómago. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene el tener muy claro que en la ecografía vemos una pérdida de arquitectura de capas. Este paciente era una perro de aguas que tenía un vómito crónico, estaba caquética, tenía incluso en algunas ocasiones vómitos hemorrágicos y la sospecha por la clínica y por la imagen ecográfica es que se trataba de un proceso tumoral. El siguiente caso es un gato. Este sospechamos que es un linfoma. Todavía no hemos realizado la endoscopia. Era un paciente con un vómito crónico, pérdida de peso,
y en la ecografía lo que veíamos es que en la parte de fundus gástrico había una pérdida de arquitectura de capas. Fijaros la pared, aquí hay focos más hiperecogénicos en la misma, y una cosa que nos llamaba la atención es que había una linfadenopatía gástrica. Luego vamos a revisar a dónde tenemos que ir a buscar cada uno de esos linfonódulos. Esa linfadenopatía gástrica es una linfadenopatía muy, muy redondita. Siempre que vemos un linfonódulo de aspecto redondo, nos hace sospechar que se trata de una neoplasia. Ya os comentaré, está pendiente, ya os digo, de endoscopia, pero la sospecha es que se trate de un linfoma. Aquí tenemos una masa en antro pilórico. No tengo el vídeo. Esto corresponde a zona de estómago. Según nos vamos a abdomen craneal derecho, en esa zona vemos la zona del antro. El antro prácticamente es una continuidad del estómago y enseguida pasa de nuevo al duodeno, y aquí veíamos un engrosamiento focal de la pared. Podríamos hablar también de zonas de pérdida de continuidad o reacción peritoneal ahí focal. Esta zona de la muscular también se podría considerar que está un poquito más engrosada, de contorno más irregular, y se confirmó por endoscopia que se trataba de un carcinoma en antro pilórico. Eso es básicamente en cuanto a estómago. En el caso del intestino, el intestino delgado, hemos dicho que tenemos que mantener también la arquitectura de 4 capas, tenemos que verla en todos los tramos del intestino. En el caso del perro, el duodeno, hemos dicho que la mucosa va a ser más prominente. En el caso del gato, el ilion va a ser también un poquito más engrosado, va a ser la parte que de manera fisiológica va a estar más engrosada, con lo cual ahí va a ser bastante más prominente la mucosa. El peristaltismo tiene que estar entre 4 y 5 movimientos por minuto en caso de duodeno y yeyuno, y en el ilion de 2 a 3 movimientos por minuto. Y el patrón que normalmente vamos a encontrar va a ser patrón mucoso con presencia de burbujas de gas o tramos de gas. ¿Qué pasa? El gas no se puede quedar atascado, sino que tiene que moverse. Si el gas se queda atascado en alguna zona, podríamos sospechar que se trata de un proceso obstructivo. ¿Vale? Vale, el duodeno, lo vais a ver, la parte de duodeno que mejor siempre vamos a visualizar es la que se localiza en el caso del perro en abdomen craneal derecho, en el caso del gato es más abdomen medio derecho. Esta es la parte que mejor vamos a visualizar siempre, ¿vale? El duodeno después se desplaza hacia abdomen medio y se va a continuar con el yeyuno. El yeyuno es el tramo digestivo más amplio, y el yeyuno se continúa con el ileón, y este desemboca en la zona de la válvula iliocecal, ¿vale? La válvula iliocecal se va a ver muy bien en el gato, se va a ver con dificultad en el perro. En el perro, en la válvula iliocecal, vamos a encontrar generalmente gas. Por lo tanto, nos va a resultar difícil poderla visualizar. La válvula iliocecal, nuestra referencia anatómica va a ser el duodeno y el riñón derecho. Se localiza en abdomen craneal, abdomen casi craneal medio. O sea, si nos desplazamos, si hacemos un corte longitudinal del riñón y nos desplazamos hacia medial, ahí vamos a localizar muy bien la zona de la válvula iliocecal. Este sería un duodeno, un espesor pues prácticamente normal, sería un corte transversal de duodeno, corte longitudinal de duodeno, esta imagen la hemos visto antes, con la arquitectura típica de 4 capas. Aquí vamos a ver la válvula. Bea, estás en... Beatriz, ¿me oyes? Llama atención si os fijáis, la muscular. Beatriz, ¿me oyes? Sí, te oigo. Vale, ¿estás en alguna diapositiva gráfica? Estoy ahora en un vídeo. Vale, pues es que no se ve. Voy a ponerlo otra vez. ¿Lo veis? Estamos en la diapositiva nosotros de intestino delgado. Vale, pues espérate que voy a... No sé. Vale, ahí estamos. No, yo no sé los compañeros. Ah, vale, los compañeros. Okay. Vale, dicen que sí ¿Lo ven. vemos? Vale, pues pasamos intestino, corte longitudinal del intestino, y os iba a visualizar la válvula iliocecal, ¿vale? Antes de poner el vídeo, esto corresponde a colon, ¿vale? Y esto corresponde a ilio, ¿vale? Es la zona iliocecal. Vemos ahí la transición entre la arquitectura de capas de 4 capas, que se ve muy bien en el caso del ilion, y pasamos, ¿vale?, a la zona de colon con gas. Vais a ver el vídeo. En este gato, ya aprovecho también para comentaros, este gato tenía una enfermedad inflamatoria intestinal, tenía un IBD, y en los gatos con IBD lo que vamos a ver también es un aumento del espesor o un predominio de la muscular sobre la mucosa. Fijaros si queréis, vamos a poner el vídeo 2 veces. Ahí tenemos, ¿vale?, intestino a la zona de la cal.
duodeno y la válvula. ¿Ves? Y tenemos gas en colon, con lo cual este paciente venía en ayunas para hacer una exploración ecográfica donde tenemos bastante gas en el colon ascendente. Vale. En cuanto a patología intestinal, desde el punto de vista de la ecografía vamos a diagnosticar procesos inflamatorios, agudos o crónicos. La presencia de cuerpos extraños se ve muy bien también y hay una serie de signos que nos van a hacer sospechar de un cuerpo extraño, cuadros de intususcepción, procesos de obstrucciones que en muchas ocasiones están asociados a una intususcepción o a un cuerpo extraño y en muchas ocasiones con la ecografía vamos a poder diagnosticar si el proceso es obstructivo o no es obstructivo y vamos a pensar vamos a darle tiempo, vamos a darle 24 horas, vamos a poner tratamiento, hay un cuerpo extraño pero no hay cuadro de obstrucción o el cuerpo extraño está obstruyendo y hay que meterse a quirófano ya. Y luego las neoplasias digestivas que también, y neoplasias intestinales que también tienen bastante importancia. En los procesos inflamatorios, normalmente en duodeno, yeyuno y león, lo que vamos a ver es un aumento del espesor, ¿vale? Es muy característico cuando paramos y medimos ese espesor de capas en un paciente que tenemos ya con una historia de enteritis crónica, de diarrea crónica, vamos a ver un aumento del espesor de la pared. En algunas ocasiones, cuando hay una enteritis, si la enteritis es aguda, lo que vamos a encontrar es mucho líquido en todos los tramos intestinales, asas dilatadas con contenido líquido. Si nos vamos moviendo por todo el digestivo, vamos a ver estos tramos dilatados. Esto nos indicaría que tenemos un cuadro en muchas ocasiones vírico o bacteriano, tenemos una enteritis con abundante líquido. Es la típica imagen de un parvovirus. Todos los tramos del intestino, en mayor o menor medida, se encuentran dilatados y con presencia de gas. En este paciente, que era un paciente con parvovirus, además veíamos la presencia de un nematodo. Si nos paramos y vemos que en el centro de esa asa intestinal hay una estructura con una banda hiperecogénica que se correspondía con una lombriz, con un nematodo. En otros procesos inflamatorios, animales con IBDs, además de ver un engrosamiento importante de la pared, vamos a ver la presencia de un punteado hipoecogénico, ¿vale? No lo vemos marcada, no vemos aquí lo vemos un poquito mejor. Vemos que la pared de la mucosa, la zona de la mucosa, presenta ese punteado. Incluso hay veces que tenemos estriaciones laterales. Esas estriaciones laterales se corresponden con la dilatación de los vasos linfáticos, solo que corresponderían con linfangiectasias digestivas. Esto nos está indicando ya que se trata de un proceso crónico, de un proceso inflamatorio, de una enteritis crónica. Este es un caso de un paciente con un IBD. Vemos que en esas estriaciones laterales muy marcadas. Y cuando el proceso evoluciona, estos pacientes hay ocasiones en las que nos van a hacer una hipoalbuminemia, tenemos hipoproteinemias, hipoalbuminemias y tenemos una enteropatía por pérdida de proteínas. Por lo tanto, vamos a ver la misma imagen, vamos a ver linfangiectasias digestivas, vamos a ver tramos con contenido líquido y además vamos a ver la presencia de líquido libre. Son pacientes ya que evolucionan a pérdida de proteínas. En estos pacientes normalmente lo que hacemos, bueno, en este caso, por ejemplo, es un paciente que nos responde muy bien al córtico. En el momento que bajamos el córtico hace hipoalbuminemia, en el momento que lo subimos, pues vuelve a controlarse la albúmina. Por lo tanto, la albúmina disminuye la ascitis. Por lo tanto, solemos hacer un seguimiento ecográfico de ver cómo va disminuyendo la ascitis, aunque los cambios en la mucosa ya no se van a mejorar. Estos cambios persisten durante prácticamente todo el proceso y pueden evolucionar incluso a procesos más crónicos. Este era un paciente con un IBD también, pero las linfangiectasias, atención que hay un punteado. Esos puntitos blancos sobre la mucosa son bastante indicativos de proceso inflamatorio crónico. Hay veces que si el paciente viene ya tratado con córticos, el espesor de la pared va a estar disminuido, pero sin embargo el punteado persiste y se puede funcionar a desfasias. Por lo tanto, si no tiene endoscopia, tendríamos que hacer endoscopia para ver nombre y apellidos a ese proceso. Otro proceso que también podemos ver es lo que denominamos la aplicatura, ¿vale? O aplicatura o acordeón o imagen de acordeón
en el duodeno. El duodeno muchas veces en procesos de peritonitis y pancreatitis tiende a fruncirse. No siempre se va a fruncir cuando tenemos un cuerpo extraño lineal, que también, ¿vale? En los cuerpos extraños lineales, en teoría, lo que se frunce es todo. Se frunce la mucosa, se frunce la submucosa, la muscular y la serosa. Cuando es un proceso de peritonitis o una pancreatitis, solamente se frunce la mucosa y la submucosa, la muscular y la serosa prácticamente se mantiene. No hay un fruncimiento muy marcado. Luego vamos a ver una imagen de un cuerpo extraño lineal. Pero siempre que veáis un duodeno ligeramente fruncido, mirar alrededor porque puede haber una imagen de una pancreatitis o una peritonitis focal. Fijaros, en este caso tenemos un proceso inflamatorio, una duodenitis, con úlceras. Todas estas zonas son zonas de ulceración en la zona de la muscular. Fijaros, tenemos, según nos acercamos a la parte externa, a la muscular, aparecen esas bandas con gas que nos indican que se trata de úlceras en la pared del duodeno. Las úlceras son difíciles de visualizar, Lo que pasa es que ahí nos llama la atención. En cuanto veáis una banda hiperecogénica con gas fuera de donde tiene que estar, que normalmente tendríamos que verlo solamente en la luz del digestivo, eso sería indicativo de imagen de perforación o de ulceración. En este caso no hablaríamos de perforación porque cuando hay perforación veríamos la misma imagen, pero veríamos líquido libre y sobre todo veríamos reacción peritoneal asociada. Toda esta zona tendría que estar más hiperecogénica y no lo está. Simplemente vemos esas bandas con gas. Vale, en los gatos, los procesos de inflamación crónica, lo que vamos a ver sobre todo es un aumento del predominio. Los IBDs en gatos, vamos a ver un predominio de la muscular sobre la mucosa. Pero es que esta misma imagen también la podemos ver en los casos de los linfomas digestivos en gatos. Por lo tanto, la ecografía no nos va a dar el diagnóstico definitivo. Nos puede orientar, pero en estos casos estaría indicada siempre la endoscopia. Sí que es verdad que cuando tenemos un linfoma, aparte de ver un engrosamiento marcado de la muscular sobre la mucosa, podemos encontrar la presencia de linfadenopatías asociadas, que pueden ser muy características, pero esta imagen puede llevarnos a los dos diagnósticos. Fijaros, en este caso es un paciente con IBD. Nos llama muchísimo la atención el predominio de la capa muscular en todos los tramos del intestino sobre la mucosa. Y se trata de un IBD porque está confirmado con... Pero ya os digo, esa misma imagen la vemos también en los linfomas digestivos en los gatos. Hay varios artículos ahora donde se hace un estudio en el que se ha visto que la ecografía no nos va a dar el diagnóstico definitivo. Fijaros en este caso. Este caso era un cuerpo extraño que nos da una sombra sutil. Tenemos sospecha de que se trata de un cuadro obstructivo porque normalmente cuando tenemos un cuerpo extraño, los tramos craneales al cuerpo extraño van a estar dilatados. En la radiografía veíamos tramos de intestino muy dilatados que superaban el espesor de las vértebras lumbares y era un trozo como de pelo apelmazado con trozos de tela y la imagen, la sombra acústica no era muy marcada. Pero acordaros siempre que tengáis un cuerpo extraño, si la sombra acústica es muy clara y tenéis los tramos craneales dilatados con contenido líquido, os puede orientar bastante. Siempre que tenemos un cuadro obstructivo, los tramos craneales a la obstrucción se van a encontrar dilatados con líquido o con gas. Y además podemos tener signos de apnea y extenso del peristaltismo. Ahí tenemos otro cuerpo extraño. En este caso se ve muy bien cómo el asa intestinal se dilata y nos genera una sombra acústica bastante clara. Y fijaros, tramos de intestino craneales con contenido líquido. Siempre que veáis, cuando veáis todo el intestino dilatado o engrosado, normalmente va a ser un proceso generalizado, un proceso bacteriano, vírico, una gastroenteritis generalizada. Pero cuando veáis un solo tramo, tenéis que intentar seguir ese tramo, ¿vale? Porque caudal a ese tramo, en muchas ocasiones encontramos la causa de esa dilatación, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos cuerpo extraño, ¿vale? Y se ve muy bien, hay veces que incluso si lo sigues y te detienes, ves muy bien cómo se llega a dilatar el duodeno. Aparte de ver el cuerpo extraño, tenemos que ver si hay reacción peritoneal asociada o la presencia de gas o líquido libre.
Ahí tenemos otro cuerpo extraño en intestino también con sombra acústica. Acordaros, los cuerpos extraños siempre nos van a dar una sombra acústica. Y en el caso de un cuerpo extraño lineal, acordaros que los cuerpos extraños lineales, como es un hilo o una lana, no nos va a dar una sombra acústica clara, pero sí que hemos dicho que va a haber una aplicatura muy marcada de todo el intestino. No solamente se va a aplicar o se va a fruncir la parte de la mucosa y la submucosa, sino que también se va a aplicar la muscular y la serosa. Aquí hay un poquito de reacción peritoneal asociada y normalmente lo vais a ver como una banda hiperecogénica, una zona lineal que podéis seguir. Vale. Otro proceso que podemos ver y que nos puede provocar un cuadro obstructivo son las intussuscepciones y las invaginaciones, ¿vale? En una intussuscepción lo que hemos dicho o lo que se produce es que un tramo de intestino se introduce dentro del otro. Por lo tanto, nos va a dar una imagen muy característica que llaman en capas de cebolla o aros concéntricos. Craneal a esta zona vamos a ver siempre una asa intestinal dilatada, acúmulos de líquido que no pasan, porque aquí tendríamos ya un cuadro obstructivo. Ahí tenemos otro caso de una intussuscepción, ¿vale? En este caso, esta es la zona de la válvula ileocecal, que es una zona donde se puede producir la intussuscepción, se introduce el intestino delgado, el ilion, dentro de la válvula ileocecal. Esta imagen es también muy característica de intussuscepción. Aros concéntricos, ahí tenemos otro caso. En este caso ya había una dilatación importante y acúmulo de líquido alrededor de las asas intestinales. Ahí tenéis un vídeo. Intentamos seguirlo. Si tenéis dudas, si hacemos un corte longitudinal o un corte transversal, vamos a seguir viendo siempre la misma imagen. Hay veces que dices, jolín, y si le estoy cogiendo en un corte transversal y no lo es, bueno, pues gíralo y vas a seguir viendo la misma imagen. Está introducida una asa dentro de la otra, con lo cual vamos a ver la imagen típica de capas concéntricas una sobre la otra. Esta es una intussuscepción muy sutil, pero también no se ve tan marcada, pero vemos la imagen típica de aros concéntricos de una sobre otra. En este caso era una intussuscepción en intestino delgado. En pacientes con procesos digestivos, parvovirus, coronavirus, en los que hay un aumento de la motilidad intestinal, podemos encontrar este tipo de imágenes y en algunos pacientes con neoplasias gástricas o digestivas, ¿vale? O intestinales, donde hay un cuadro obstructivo y al final el aumento de la motilidad hace que una asa se introduzca dentro de la otra, ¿vale? Vale, pasamos a los procesos tumorales. Hemos dicho que en los gatos, cuando hay linfoma, se produce un engrosamiento marcado, ¿vale?, de la muscular sobre la mucosa. Siempre nos llaman la atención. Fijaros en este caso, es una imagen muy parecida a las que hemos visto antes. Los linfomas, vamos a encontrar un predominio de la muscular sobre la mucosa. Pero además vamos a encontrar la presencia de linfadenopatías. Esos linfonódulos podemos pincharlos, podemos hacer una PAF, para ver el tipo de células que en condiciones la PAF de esos linfonódulos nos dan el diagnóstico definitivo. Pues nos vamos a fijar en el intestino. En este caso, por ejemplo, este paciente tenía una diarrea importante, es un linfoma, pero no vemos intestinales con bastante líquido. Hay algunos tramos en los que predominaba la muscular sobre la mucosa, pero no era en todos los tramos. Pero la presencia de las linfadenopatías sí que nos hizo pensar que se tratara de un linfoma. Vale. Y luego tenemos tramos en los que se produce una pérdida total de la arquitectura de capas, ¿vale? En el caso del intestino, la pérdida total de la arquitectura de capas sí que es muy sugerente de neoplasia intestinal. En muchas ocasiones tenemos dudas, ¿vale? Si de este tramo, ¿qué puede ser esto? Puede ser un ganglio. Siempre para orientaros, la referencia anatómica en un intestino que pueda estar alterada la arquitectura es la banda central, ¿vale?, que corresponde a la luz. ¿Ves? En este caso lo mismo, es el mismo paciente, en otro tramo. Vemos un tramo de digestivo con pérdida de la arquitectura de capas. Eso es lo primero, ¿vale? Vemos también, fijaros, lo mismo que veíamos antes en duodeno. En esta zona hay gas adherido ahí a la pared y además hay un poquito de reacción peritoneal. Esto ya es el peritoneo que contacta con el asa intestinal. Por lo tanto, tenemos un asa intestinal con pérdida de arquitectura. Vemos la presencia de gas adherido ahí a la pared
que no está en la zona central, sino que está excéntrico, con lo cual eso es una zona de ulceración y además encontramos reacción peritoneal asociada. Os pongo de nuevo el vídeo. El diagnóstico definitivo no lo tengo porque la propietaria decidió dormirlo, ¿vale? Estoy esperando, este es de la semana, vale. Hicimos una PAF de la zona para confirmar si se trata de un carcinoma, pero no tengo el resultado. Los carcinomas normalmente van a afectar a tramos concretos del digestivo. Los linfomas digestivos, los carcinomas van a ser tramos específicos, un tramo determinado, ¿vale? Pero recordar, esto es importante, aparte de la pérdida de arquitectura, la presencia de zonas de ulceración y reacción peritoneal. Linfadenopatías. Estos son linfadenopatías típicas de infiltración neoplásica, linfonódulos muy redonditos. Vamos a ver luego las características de cada uno de ellos, de los linfonódulos, cuando son neoplásicos y cuando son reactivos. Otro tramo de intestino, ¿vale? La luz, con una pérdida total de la arquitectura de capas. Son tramos aislados del intestino que nos llaman la atención, y ya nos hacen pensar que se trata de un proceso neoplásico. Recordar, en el estómago podemos tener más dudas, ¿vale? En el intestino, siempre que hay una pérdida de la arquitectura de capas, es bastante sugerente de neoplasia. Ahí tenemos otro tramo de intestino con pérdida de arquitectura, una linfadenopatía asociada a un ganglio linfático. Ahí tenemos otro tramo. Fijaros el engrosamiento tan marcado que tiene la pared. Esta la vais a ver, quizás se ve mejor la imagen parada. Esto era un leiomioma, ¿vale? Era un crecimiento a partir de la pared, de la muscular del digestivo. Era una masa tremenda que surgía de la pared del intestino. Aquí se ve muy bien. Mirad. La imagen parada en uno de los cortes, vemos arquitectura normal de capas y vemos un crecimiento de pared. En este caso sería un crecimiento excéntrico porque la luz, en principio, la vemos bien. Y esta parte de la asa intestinal más o menos se ve, más o menos, pero era una masa de gran tamaño que crecía a partir de la muscular. Pensábamos por el calibre de la masa que era un tumor bastante malo y, sin embargo, se trataba de un leiomioma. Ahí tenemos otro intestino, otro tramo de intestino, yeyuno, ¿vale? Con una pérdida total de arquitectura de capas, una masa que afecta a toda la pared. Y vemos reacción peritoneal. Vale, eso en cuanto a intestino delgado. En el caso del colon, el espesor de capas hemos dicho que hay veces que es un poquito más difícil de visualizar. Si os detenéis, subís la frecuencia de la sonda, utilizáis la sonda lineal que nos va a dar mejor definición, utilizáis frecuencias de 10-12 MHz, vais a ver perfectamente la arquitectura de capas. Y el patrón que vamos a ver en condiciones normales va a ser el patrón heces, patrón cacas más o menos compactas que nos van a dar más o menos sombra acústica. Ahí tenemos un colon, ¿vale? Con la luz. Si os fijáis, se ve muy poquito, pero tendríamos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Y el espesor de esta pared del colon sería de 17 milímetros. El colon lo vamos a recorrer entero. Vamos a empezar por abdomen caudal. Podemos tomar como referencia la próstata ventral. A la próstata se encuentra el colon y el colon descendente vamos a recorrerlo hacia la parte craneal hasta la flexura esplénica. Ahí vemos el colon transverso que se localiza por detrás del estómago y de ahí nos vamos hacia abdomen craneal derecho y vemos el colon ascendente. Podéis seguirlo y en el momento que conozcáis este patrón, que es el patrón característico del colon, vais a poder verlo muy bien. Podéis seguir todo el tramo, podéis ver que hay tramos con gas, en este caso tendríamos gas, y podemos ver el espesor de capas. El colon, en cuanto a la ecografía, nos va a dar poca información, pero bueno, algo podemos ver, ¿vale? Podemos ver presencia de líquido, ¿vale? Colon dilatado con presencia de líquido, lo que nos indicaría pues, procesos inflamatorios. En casos, por ejemplo, de pacientes con parvovirus va a estar todo el colon dilatado con contenido líquido. Y podemos ver procesos inflamatorios, ¿vale? ¿Cómo se ve un proceso inflamatorio en el colon? Pues vamos a ver un aumento de espesor de la pared. Y vamos a ver un colon o una pared o una luz de aspecto o de contorno irregular, ¿vale? Fijaros, esta imagen es totalmente distinta a esta. Lo vemos un poquito más planito y en el momento que hay un proceso inflamatorio el contorno va a estar irregular.
podemos perder un poquito la arquitectura de capas, no la vemos bien porque se inflama y vemos ahí un aumento del grosor de la pared. Los procesos neoplásicos son difíciles de visualizar, pero en algunas ocasiones podemos ver crecimientos excéntricos. Esto es el colon, ¿vale? Y vemos una masa, un crecimiento excéntrico de la pared. Este crecimiento excéntrico lo pinchamos y era un linfoma en colon. Acordaros, pinchamos sin atravesar la luz para evitar perforación. Vamos a pinchar siempre con agujas muy finas, con agujas espinales, con aguja azul. No hace falta aspirar, simplemente pinchamos directamente. Este era otro tramo del colon del mismo paciente. Teníamos varias zonas del colon con un engrosamiento marcado y un crecimiento excéntrico de la pared. Fijaros, esto puede ser un pólipo dentro del colon. Podría ser una neoplasia o podría ser un pólipo. Pero al seguirlo vemos pared normal y engrosamiento focal de la pared. Vale, esto es en cuanto al colon. El colon realmente no nos va a dar mucha información. Si vemos esa presencia de focos o de nódulos de crecimiento excéntrico o intraluminal, pues estaría recomendado hacer una colonoscopia. Y ya simplemente para terminar, creo que esto es importante, ya que estamos en cavidad abdominal, sobre todo cuando tenemos procesos neoplásicos, hay que ver si esos procesos están infiltrados. Entonces, simplemente para que conozcáis los ganglios o los linfonódulos que tenemos que buscar y que mejor vamos a ver. En abdomen caudal, el linfonódulo que con mayor frecuencia vais a ver y vais a visualizar son los linfonódulos ilíacos, los ilíacos externos, ¿vale? Se localizan en la zona de bifurcación de ilíacas. Para buscar un linfonódulo siempre vamos a buscar un vaso. Nuestra referencia anatómica van a ser los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso tenemos la aorta abdominal que se bifurca en las ilíacas. Estas serían las ilíacas externas, con lo cual estos serían los linfonódulos ilíacos, ilíacos medio externo, ilíaco medio izquierdo, ilíaco medio derecho. Si nos vamos más caudal, tenemos las ilíacas internas, hay que meterse casi intrapelviano, tendríamos los ilíacos externos, ¿vale? Los ilíacos internos. Estos linfonódulos se llaman también linfonódulos hipogástricos. Vale, según nos dirigimos hacia abdomen medio, tendríamos los linfonódulos renales, ¿vale? Tendríamos aquí y luego tendríamos los linfonódulos en la zona de bifurcación, en la entrada de la arteria renal a la aorta. Ahí los tenemos. Esos serían los linfonódulos renales. En este caso, y en el abdomen craneal derecho tendríamos justo zona de ilio. Cuando nos vamos a buscar la adrenal, sabéis que hacemos corte longitudinal, nos dirigimos hacia medial, tendríamos la adrenal y un poquito más medial tendríamos los linfonódulos renales. Estos linfonódulos, como son muy pequeñitos, solamente los vamos a ver cuando están infiltrados. Por lo tanto, si vemos una linfadenopatía, tenemos que buscar el vaso correspondiente para localizarlos. Luego, otros de los linfonódulos que vamos a ver con bastante frecuencia van a ser los linfonódulos mesentéricos. ¿Vale? Los linfonódulos mesentéricos corresponden a estas estructuras que los vamos a ver siempre próximos a la arteria mesentérica craneal. Generalmente se encuentran muy próximos a la zona del ciego, en abdomen medio, tirando hacia el lado derecho. Estos linfonódulos los vamos a ver con frecuencia en cachorros. Los perros jóvenes presentan linfadenopatías fisiológicas y no se encuentran muy aumentadas hasta que alcanzan la edad adulta. Por lo tanto, verlos en un cachorro no se consideraría patológico. Luego tenemos los linfonódulos esplénicos que se encuentran en la zona de ilio esplénico, donde entran los vasos linfáticos al bazo, tendríamos los linfonódulos esplénicos. En la zona de abdomen medio, próximo a la zona del páncreas, tenemos también otro linfonódulo que sería el linfonódulo esplénico. Tenemos ahí los dos. Generalmente los que mejor vamos a ver son los que se encuentran en la zona de ilio esplénico porque el número 4, como tenemos gas, va a ser mucho más difícil verlo. Los linfonódulos gástricos se encuentran en la zona del píloro, zona próxima a antropilórico. Se corresponden a esta estructura. Y luego los linfonódulos hepáticos se encuentran en la zona del portahepatis, la zona donde entra la vascularización al hígado. Luego tenemos los cólicos que se encuentran próximos a la válvula iliocecal. Y en la flexura duodenal encontramos los pancreáticos duodenales que se encuentran en esta zona. Generalmente los ilíacos medios en abdomen caudal y los mesentéricos craneales los vais a ver siempre muy bien.
¿Qué características van a tener los linfonódulos reactivos? ¿Cómo diferenciamos un linfonódulo reactivo de un linfonódulo metastásico? Bueno, pues aparte de que el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la punción, los linfonódulos reactivos van a tener un aspecto homogéneo, ¿vale? La ecogenicidad es bastante homogénea, va a tener un aspecto fusiforme, suelen tener un aspecto alargado. Si hacemos el cociente entre el eje longitudinal y el eje transversal, entre el eje largo y el eje corto, ese cociente va a ser siempre menor de 0,5 y la vascularización se encuentra en la zona del ilio. Si ponemos el Doppler, vamos a encontrar solamente vascularización en esta zona, ¿vale? O en muchas ocasiones muy poquita vascularización, ¿vale? Solamente encontramos vascularización en esa zona. En el caso de los linfonódulos neoplásicos, estos linfonódulos que están infiltrados por células neoplásicas, vamos a ver que nos llaman la atención porque están muy aumentados de tamaño, tienen un aspecto nodular, muy redondeado, van a tener un contorno irregular. Si hacemos el cociente entre el eje corto y el eje largo, ese cociente va a ser mayor de 0,7. Podemos encontrar alteraciones en la ecogenicidad, van a ser más heterogéneos, podemos encontrar áreas de mineralización, podemos encontrar también algunos anecogénicos o áreas de necrosis, focos anecoicos. La vascularización puede ser periférica y central, pero van a estar muy vascularizados. Si ponemos el Doppler, suelen estar muy vascularizados. Y luego hay dos parámetros que miramos, que esto cuando hagamos ecografía más avanzada, miraremos los índices de resistencia, que es la resistencia que ofrecen los vasos linfáticos o los vasos que tienen dentro el linfonódulo al paso de la sangre, ¿vale? El índice de resistencia en esos linfonódulos va a ser mayor de 0,7. Ahí lo estamos midiendo, esto es para más avanzado, pero sobre todo fijaros, ¿vale? Tiene un aspecto heterogéneo. Esta era una perra que tenía un carcinoma de saco anal. Vemos un punteado hiperecogénico dentro de los ganglios, vemos puntitos más blancos y vemos una vascularización muy central, están muy vascularizados. Ahí tenemos un linfoma, un perro con un linfoma, donde vemos múltiples linfadenopatías. Fijaros, estos serían los esplénicos, estamos en la zona de ilio esplénico, por lo tanto, estas estructuras corresponderían a los linfonódulos esplénicos. Y este era otro caso de un perro con un linfoma. Los vais a ver muy bien definidos. Podéis además hacer una aspiración con aguja fina de los mismos para confirmar el diagnóstico. Vale, y esto es en principio todo. Ahora dejamos un ratito para todas las dudas que tengáis y espero que os haya gustado. Vale, gracias, Beatriz. Pues uno dice muchas gracias, un compañero que me parece que es Arantxa. ¿Tenéis dudas? Raúl no dice nada. No sé. Espera, que les escribo, ¿vale? Ay.